Grabar la charla y voy a compartirles la pantalla. Así se ve. A ver. Perfecto. ¿Ahí la ven bien en la pantalla? Sí, profe. Perfecto, profe. Bueno, perfecto. La materia que vamos a comenzar en este segundo cuatrimestre se denomina estudio del trabajo y ergonomía, ¿sí? ¿Y a qué hace referencia esto? O sea, estudiar el trabajo en relación no solamente al puesto, ¿sí?, de trabajo que está ocupando en esos momentos la persona, sino a todo lo que hace a su entorno laboral. O sea que lo vamos a estudiar, digamos, como ese trabajo, ¿sí?, como si fuese un sistema que está integrado, ¿sí?, por una máquina, un equipo, ¿sí?, que es lo que identifica el puesto, una persona, un individuo, que va a ser el trabajador, que desempeña sus actividades en ese puesto, y el entorno, le vamos a agregar el entorno. ¿Por qué? Porque antes la ergonomía, ¿sí?, en tiempos anteriores, se decía que la ergonomía era el estudio, ¿no es cierto?, de adaptar del hombre y el hombre-máquina, ¿sí?, el hombre y la máquina, y que había que adaptar esa máquina, esa herramienta, al hombre. Hoy hay una concepción más holística de lo que es la ergonomía, y se estudia la ergonomía no solamente, ¿sí?, como ese sistema hombre-máquina, sino que se incorpora todo lo que es el ambiente de trabajo. Ese ambiente de trabajo, ¿qué va a incluir? No solamente el puesto en sí, sino que vamos a tener ruido, vibraciones, iluminación, carga térmica, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, cómo está dada la organización, ¿sí?, de ese lugar de trabajo, cómo son los turnos de trabajo, los horarios, cómo es la relación con los pares. Que todo eso es lo que va a conformar posteriormente, ¿sí?, los factores, ¿sí?, que son contribuyentes a lo que es la accidentología laboral, ¿sí?, o la adquisición de alguna enfermedad, ¿sí? Bien, no sé qué es lo que me está saltando ahí. Ustedes díganme si se escucha, si se corta, ¿sí? Sí se escucha, profe. Perfecto, bien. Ahora, ¿qué es ergonomía? ¿Qué significa ergonomía? Ergonomía tiene una definición que es, ¿no es cierto?, etimológica y que proviene del griego. Si la separamos, tenemos ergo, que significa trabajo, ¿sí?, y nomos, que significan leyes naturales. Al unirla en esa conjunción, ergonomía va a significar esas leyes naturales, ¿sí?, del trabajo. Son leyes, ¿sí?, que se aplican al trabajo. Según la normativa que nosotros tenemos en la Argentina, dice que ergonomía son los estudios y los diseños como interfase entre el hombre y la máquina, ¿sí? Y esto me va a servir a mí para prevenir enfermedad y daño, y asegurar que los trabajos y las tareas que realicen, ¿sí?, los trabajadores, los empleados, se puedan diseñar para que sean compatibles con la capacidad de los trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo, la tarea, ¿sí?, sea de tal forma y que se adapte al trabajador, y que no el trabajador tenga que adaptarse a ese tipo de tarea, ¿sí? Eso es lo que nos dice a nosotros la legislación argentina. Ahora, la Organización Internacional del Trabajo me dice que es la aplicación de las ciencias biológicas conjuntamente con las ciencias que emanan de la ingeniería, para que se pueda alcanzar, ¿sí?, un ajuste óptimo entre lo que vendría a ser el hombre y su trabajo, ¿sí?, donde yo esos beneficios los voy a medir, esos beneficios que me arroja ese ajuste óptimo entre el hombre y el trabajo, los pueda medir en cuanto a la eficiencia que tiene la tarea y el bienestar adquirido por el trabajador. ¿Hasta ahí se entiende?
Ustedes díganme si se entiende o voy muy rápido. No, profe, va ¿Se bien. entiende, profe? Bueno, perfecto. Ahora, nosotros podemos ver a la ergonomía como una ciencia. ¿Por qué? Porque vamos a ir sumando conocimientos durante el tiempo, vamos a ir adquiriendo conocimientos, y obviamente vamos adquiriendo experiencia, no solamente de lo que vamos a observar, sino de otras ciencias, ¿sí? Esas otras ciencias, ¿cuáles van a ser? Por ejemplo, la biología, ¿sí? La ingeniería, ¿sí? La medicina. Entonces, adquiero esos conocimientos y esa experiencia de otras ciencias y logro conformar una ciencia propia, ¿sí? Por eso se dice que la ergonomía, ¿sí?, es una ciencia. Ahora, una vez que yo logré conformar esa ciencia propia, lo que tengo que hacer es convertirla en una profesión, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo esa ciencia, ¿sí?, de las distintas otras ciencias que fui uniendo, voy a conformar lo que se llama una ciencia aplicada. Entonces, al aplicar los conceptos ergonómicos, ¿sí?, ya a mí me hace un profesional, ¿sí?, ergónomo. ¿Sí? Ahora, miren estas imágenes. ¿Ustedes creen que estas personas, ocupando esos distintos puestos de trabajo, ¿sí?, que son productos, ¿no?, donde yo voy a tener, por ejemplo, en esta imagen, un escritorio, voy a tener una silla, ¿sí?, y otros adminículos más. Y en esta otra imagen, donde hay un señor que está trabajando en un laboratorio, que voy a tener una mesada de laboratorio, ¿sí?, y voy a tener una silla. ¿Ustedes piensan que estos productos, mesada, escritorio, silla, ¿sí?, en la posición que están estas personas, son ergonómicos o no? A ver, díganme. No, profe. ¿Por qué? ¿Por qué piensan que no son ergonómicos? Porque se ve que no están tranquilos. Porque no están... No te escucho, Joaquín. ¿Me escucha? Sí, ahí te escucho un poquito mejor. Pues, yo lo que veo es que no están cómodos haciendo las tareas. Bien, ¿cómo están haciendo la tarea? ¿Y qué observas, por ejemplo, en la imagen 1? Mala postura. Una mala postura. En realidad en ambas imágenes observamos una mala postura, ¿sí? Una inclinación lateral del cuello, porque está sosteniendo el tubo del teléfono con la cabeza y con el hombro, ¿sí? Una inclinación del torso, ¿sí?, porque está leyendo mientras está sosteniendo el teléfono con la cabeza y el hombro, ¿sí? Y en esta otra imagen nosotros observamos que esta persona tiene las rodillas, ¿sí?, ¿sí?, sobre o contra, en este caso, la mesada del laboratorio, con lo cual le va a ocasionar un estrés de contacto sobre las rodillas. ¿Por qué? No porque la silla sea mala, sino porque la mesada es deficiente. Entonces, cuando nosotros, ¿sí?, vamos a adquirir productos para trabajar, esos productos tienen que ser ergonómicos. Entonces, la ergonomía no solamente la voy a aplicar en lo que hace a la ergonomía física, yendo a analizar, observar y analizar, ¿sí?, un puesto de trabajo basado en lo postural, por ejemplo, o en los gestos repetidos, sino que tiene que haber un diseño, o sea, la ergonomía tiene que partir desde la concepción, ¿sí?, denominada en este caso ergonomía de concepción, donde yo voy a adquirir tanto mobiliario, ¿sí?, como conformar un puesto de trabajo, ¿sí?, ya desde el inicio. Entonces, el escritorio tiene que tener ciertas medidas. Por ahí se usan escritorios que son estándares, y la gente, no todos somos estándares, ¿sí? Vamos a tener
un rango que va a tener una cierta estatura, una cierta conformación física, y vamos a tener dentro de esa campana de Gauss, donde yo tengo, ¿sí?, mi franja, ¿sí?, voy a tener desvíos. Gente que es más alta, gente que es más baja, y que posiblemente esa silla que ocupe y ese escritorio que utilice le quede o muy alto o muy bajo. Entonces, la ergonomía tiene que partir desde la concepción del producto, escritorio, silla, teclado, mouse, pantalla de visualización de datos, ¿sí?, hasta la misma conformación del puesto de trabajo. ¿Dónde voy a poner yo ese escritorio? ¿Dónde va a estar ubicado? Que la persona tenga una buena iluminación, ¿sí?, que el teclado y su pantalla de visualización no tenga el reflejo, por ejemplo, de una ventana que yo tengo atrás. Entonces, a cierta hora del día, me pega todo el sol en esa ventana y me ocasiona un reflejo sobre la computadora, por ejemplo, sobre el monitor, ¿sí? Entonces, todo eso se le va a denominar lo que es ergonomía del diseño, ¿sí? Que eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos a ir nosotros transitando la materia, ¿sí? Ahora, muchos productos, ¿sí?, como hemos observado aquí, carecen de ese diseño, ¿sí? Y después tenemos otros productos que son buenos, pero que nosotros los usamos de manera incorrecta, ¿sí? En ciertas empresas, en ciertos negocios, en pymes, en la mayoría de los lugares, ¿no?, la ergonomía no existe. Y trasladémoslo también, ¿sí?, a nuestra situación cotidiana, ¿sí? Alguno se ha puesto a pensar cuando se diseñan las casas, ¿sí? Supongamos que Vivienda y Urbanismo hace un plan habitacional y nosotros, ¿sí?, licitamos o presentamos toda la documentación para poder obtener una vivienda de ese plan habitacional. ¿Alguna vez pensaron que para la conformación de lo que es el mobiliario de la cocina se puede haber utilizado ergonomía? ¿Alguna vez les ha pasado? Para la altura de la mesada, profe. Exactamente, exactamente. Entonces la ergonomía no solamente yo la voy a aplicar para los puestos de trabajo, la ergonomía tiene que existir, la concepción desde el diseño tiene que existir hasta para cuando yo voy a hacer, ¿sí?, una mesada de la cocina, porque no toda la población es igual, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces tiene que tener ciertas medidas dentro de lo que son los percentiles estandarizados, ¿sí? Que por ahí, bueno, me va a tocar que a lo mejor en una casa fue a vivir una persona que es demasiado alta, ¿sí?, y esa mesada le queda muy baja, ¿no? Son cosas que pueden llegar a pasar, ¿sí? Pero la mayoría de las veces, ¿sí?, no tenemos en cuenta los percentiles de las estaturas, entonces las mesadas de las cocinas son muy bajas, hasta para una persona que a lo mejor está en la media estadística con 1,65, ¿sí?, donde para lavar los platos va a tener que tener una cierta inclinación del tronco, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, la ergonomía no solamente en muchas empresas no va a existir, sino que en realidad en el resto del mundo y en el resto de las cosas que hacemos, no existe la ergonomía, ¿sí? ¿Estamos? Y muchas veces tenemos ergonomía dentro de las empresas, pero se aplica de manera incorrecta, ¿sí? ¿Por qué se aplica de manera incorrecta? Porque hay un desconocimiento, ¿sí? Ahora, poder incorporar la ergonomía a lo cotidiano, como puede ser un puesto de trabajo, o puede ser, por ejemplo, ¿sí?, poder hacer una casa, ¿sí?, diseñar un producto que se pueda utilizar, ¿sí? Para poder hacer eso hay que recorrer un gran camino, ¿sí? Y ese camino a nosotros, ¿qué nos indica? Primero que tenemos que aprender. El ergónomo no solamente va a diseñar, yo puedo tener un ergónomo que se dedique al diseño, como puedo tener un ergónomo que se dedique, ¿sí?, a todo lo que son análisis de puestos en cuanto a lo que es ergonomía física. Puedo tener ergónomos que hacen solamente la parte de riesgos psicosociales, ¿sí?, cómo afecta al trabajador, ¿sí?, ciertas condiciones del ambiente de trabajo que tiene.
Entonces necesito el aprendizaje, necesito poner en práctica ese aprendizaje con lo que es el ensayo, prueba y error, ¿sí? Y necesito que haya una inversión en ergonomía, porque no me sirve de nada presentar un informe de una intervención ergonómica que no haya después ningún tipo de inversión, porque yo no voy a ver si realmente lo que he sugerido en base a los resultados que arroja ese informe, me van a dar un resultado positivo, ¿sí?, el día de mañana. Entonces, necesito que haya una inversión, necesito ver los resultados, ¿sí?, que no van a ser de manera inmediata, porque muchas veces las inversiones son costosas, y más cuando tengo que aplicar, ¿sí?, la ciencia de la ingeniería, adecuando un puesto de trabajo donde implica un movimiento de máquinas, donde implica otro tipo de adecuaciones, que no van a ser solamente las adecuaciones administrativas, que eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos transcurriendo con la materia, ¿sí? Ahora, si yo tengo que aprender, si yo tengo que ensayar, ¿no es cierto?, para poder realmente comprobar, ¿sí?, que lo que yo estoy observando en materia ergonómica tiene ciertos riesgos a futuro para ese trabajador, ¿sí?, y necesito realizar una inversión para poder ver los resultados, ¿sí?, todo esto, ¿sí?, se justifica, que es la forma que nosotros tenemos de decirle al empleador por qué es necesario, ¿sí?, implementar medidas ergonómicas dentro de lo que es la organización, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Profe, Entonces, sí, dime. ahí hablando del tema de la organización, usted hablaba recién de que no hay medidas que son estándares, digamos. Para una empresa, ¿se haría, digamos, un análisis de cada empleado en un puesto de trabajo o sería algo estándar, digamos, en lo general, digamos, para hacer el mobiliario y ese tipo de cosas? Por lo general, cuando hacemos intervenciones ergonómicas, nosotros siempre vamos a ir a lo que es la población, ¿sí? Analizamos la población. Entonces, lo primero que se tiene que hacer, dependiendo del tipo de estudio, ¿no? Supongamos que vamos a hacer un estudio de ergonomía física con lo que es un levantamiento manual de cargas, donde yo tengo que levantar una carga y depositarla a una cierta altura, ¿sí? Más allá de lo que a mí me diga la legislación, que la legislación a mí me dice que yo no puedo, ¿no es cierto?, depositar por arriba del 1,80 m, desde la cota, por supuesto, ¿yo qué voy a hacer? Voy a ver cuáles son, ¿sí?, las estaturas promedio, o la media de estatura que yo tengo en esa empresa. Si la media a mí me da que esa persona puede apilar, ¿no es cierto?, hasta 1,75 m, por ejemplo, donde va a estar trabajando de una forma correcta, sin pasar el 1,80 m, ¿sí?, con digamos, el peso de esa carga correcta, no hay problema. Ahora, ¿qué pasa si yo de repente, en ese puesto de trabajo que es rotativo, tengo algunas personas dentro de mi población que son más bajas del 1,65 m, por ejemplo, que pueden llegar a subir hasta cierta altura, ¿sí? Porque la persona que es más alta, si yo tengo un trabajador que mide 1,80 m, muchas veces, ¿qué le voy a decir? Ah, bueno, pero mide 1,80 m, la Mariana me dijo que hasta 1,80 m, porque no puede levantar por arriba de los hombros, así, metele una fila más, metele una hilera más, porque como mide 1,80 m, no tiene un riesgo ergonómico. Pero ¿qué pasa? De esa población que trabaja, ¿no es cierto?, que rota en esa máquina, 2 nomás tienen el 1,80 m, ¿sí? Me puedo salir de la ley, pero ¿qué pasa con los otros? ¿Sí? Entonces hay una estandarización, donde en esa estandarización yo voy a decir, como yo tengo diferentes estaturas, tengo una franja donde tengo mucha población que está entre el 1,65 m y el 1,75 m, por ejemplo, donde no hay problema, tengo hacia mis extremos otro porcentaje de población que mide más de 1,75 m, y tengo otro porcentaje de la población que mide menos de 1,65 m. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a estandarizar. Señores, de ahora en más, lo que se hace es apilar hasta esta altura. No me importa que la ley me diga 1,80 m, porque yo contemplo toda la población, porque es población que rota.
Entonces, para que ustedes entiendan, es muy lindo hacer ergonomía, pero no es fácil, porque tenés que tener en cuenta un montón de variables. Entonces, a la hora de la intervención ergonómica, no solamente vas a tener en cuenta ese sector poblacional que está dentro de ese percentil de una cierta estatura, sino también que se tiene en cuenta lo que está hacia los extremos, que no está dentro de mi campana de Gauss, sino que son desviaciones que voy a tener. Entonces, en ergonomía tengo en cuenta todo. ¿Qué analizo? Si dentro de ese puesto, ¿sí?, a mí me están diciendo, no, acá no rotan, y yo estoy viendo que todos tienen la misma estatura, analizo el puesto, ¿sí?, porque todos van a tener la misma estatura. Analizo el puesto. Ahora, si a mí me están diciendo que en el puesto hay una rotación, o que en el puesto hay 3 turnos, yo tengo que ver esos 3 turnos, ¿sí? Y dentro de esos 3 turnos tengo una persona que está fuera de ese rango de estatura, ¿sí? Lo voy a analizar por trabajador. ¿Se entendió ahí? No sé quién me hizo la consulta porque no lo puedo ver ahí. ¿Se entendió? Yo, Juan, profe. ¿Juan? ¿Te quedó claro, Juan, ahí? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, ergonomía de concepción está dedicada, como bien dijimos anteriormente, a lo que es el diseño de todo lo que es mobiliario, herramientas, ¿sí?, instalaciones. Cuando hablo de instalaciones, por ejemplo, hablo de los sanitarios. ¿Alguna vez les pasó a ustedes que han ido a algún determinado lugar público y cuando van al baño, los inodoros son muy bajitos? ¿Les ha pasado eso? Necesito que colaboren y que hablen, ¿sí? Necesito En la mi caso sí, participación. profe, pues yo mido 1,83 y como que es más común esa situación. Bien. Exactamente. Y otras veces también nos ha tocado ir a ciertos lugares públicos donde el inodoro está muy alto, ¿sí? Los bancos. Los bancos, exactamente. Hay bancos que son muy bajos y hay bancos que son altos. Cuando ustedes van a tomar, bueno, ahora mucho la gente no sale tanto, pero en una normalidad no muy lejana, cuando salíamos a beber una cervecita y comer una picadita, ¿qué observaron ustedes hoy en esos lugares que están muy de moda, donde vamos a tomar la cerveza y a comer la picada? ¿Qué observan en los bancos? Las banquetas son altas. Los banquitos son altos. Pero eso es, Visita la sufro un montón. eso es el diseño que decís vos ergonómico para que la persona vaya, coma rápido, tome cerveza y se vaya. Claro, No es para pero estadías prolongadas. No podés apoyar la espalda. exactamente, no tenés Es que dónde no apoyar la espalda, las piernas te quedan colgando, si no tenés, aparte son muebles diseñados con un aspecto minimalista, donde vos tenés hierro y madera, entonces estás sentado sobre una tabla de madera, sí, es como dice Tomás, o sea, vas, bebes tu cerveza y te van, pero nosotros no somos así. Uno cuando sale le gusta pasar un buen momento con la gente que sale, entonces se queda, ¿sí? Claro, porque esa es concepción de la cervecería arrancó en Buenos Aires, por los after office, ¿no? Claro, En Buenos Aires, gran exactamente, ciudad de Córdoba, Buenos Aires. Los after exactamente. office son eso, tomar y salir, tomar y rajar. Claro, pero vos, ¿qué pasa? En Buenos Aires vos salís a las 6 de la tarde, te vas a hacer un after office, estás 1 hora como mucho y ya después te vas. ¿Por qué? Porque las distancias a recorrer son muy largas. Y Son aparte porque es larguísimos. un lugar peligroso, entonces no te da para quedarte más de un tiempo determinado. Pero en ciudades como La Rioja, donde a nosotros nos gusta estar con nuestros amigos, disfrutar o con la familia, ¿vos qué haces? Vas a disfrutar, y capaz que a lo mejor te fuiste un after office a las 8 de la noche, y son las 12 y seguís estancado ahí, ¿sí? Porque nosotros somos diferentes, entonces cuando hacemos la concepción, o cuando aplicamos un cierto diseño minimalista, sí, perfecto, es muy bonito, es algo bárbaro, fashion, pero también tenemos que tener en cuenta, y acá interviene otra disciplina, es la sociología, ¿sí? La cultura del lugar, ¿sí? ¿Cómo es la persona? ¿Se relaciona, no se relaciona? Al riojano, ¿sí?, le gusta salir y disfrutar de la salida,
¿sí? No estamos al paso, nosotros no tenemos nada que sea al paso, porque para nosotros no es al paso, ¿sí? Es salir y disfrutar el momento. Entonces, eso es la concepción de esa ergonomía, ¿sí? No solamente en la fabricación de una herramienta, sino en el diseño del objeto y en las instalaciones de mingitorio, instalaciones de sanitario, ¿sí? ¿Dónde voy a colocar, por ejemplo, o a qué altura va a estar colocada una mesada de laboratorio? Y por ahorrar piedra me hace una mesada, ¿me entiendes? Chica, entonces ¿dónde pongo yo las piernas? ¿Sí? Voy a diseñar una isla, ¿sí? Para la cocina de mi casa. Perfecto, le pongo banquetas, pero resulta que la mesada, la piedra, no tiene una saliente que a mí me permita que yo pueda poner mis piernas en esa banqueta para desayunar tranquilamente. ¿Sí? ¿Profe? Sí. Ahí en Carmina, cuando habían abierto los otros Carminas que había en la Facundo, y creo que había otro cerca de la universidad, yo había escuchado por mis amigos de que eran más para ir a buscar una cerveza, tomarte una cerveza y irte. No vendían comida. Entonces te daban la cerveza en vasos de plástico, digamos, en los Sí, vasos grandes, tomabas la cerveza y seguías. claro. Tenían esa dinámica. Esa es la que estaba ahí frente al centro administrativo. Sí, tenía un nombre, pero no me acuerdo cómo era el que le decían a ese Carmina, tenía un nombre, no me acuerdo. Bien. De las veces que uno ha pasado por ese lugar, ¿cuántas personas vieron ahí? Pocas, de hecho cerró, con la pandemia cerró. Poca gente, porque para nosotros ese sistema no nos sirve por nuestra forma de ser, ¿no es cierto? O sea, no vas y buscas la cerveza y te la llevas al parque. A vos te gusta ir y sentarte a disfrutar de una cerveza, escuchar música, conversar, fumarte un pucho, comerte algo, ¿sí? Entonces, ahí es donde parte esa concepción, esa ergonomía de la concepción, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de ergonomía de prevención, es esa ergonomía por la cual yo voy a estudiar esos puestos de trabajo, ¿sí? Y voy a poder aplicar, ¿sí?, ciertas medidas de seguridad que permitan que pueda proteger, ¿sí?, el bienestar de los trabajadores. Si yo protejo el bienestar de los trabajadores, lo que hago es mejorar su calidad de vida, ¿sí? Si yo tengo una persona que está hilvanando un rollo de algo, ¿me entendés?, y está permanentemente levantando los brazos por arriba de los hombros, lo que va a pasar en el tiempo es que su calidad de vida se va a ver disminuida. ¿Por qué? Porque esa persona está trabajando o está sobretrabajando con un sobreesfuerzo los manguitos de los rotadores. Entonces lo que tengo que hacer es ver la posibilidad de adecuar ese puesto a una altura donde la persona pueda trabajar sin necesidad de un levantamiento, ¿sí?, de miembros superiores. ¿Sí? Entonces, a eso es lo que nosotros denominamos ergonomía de prevención. Primero partimos de la concepción, el buen diseño, ¿sí? Del proceso es exactamente lo mismo. Si yo tengo un proceso que no va ni para atrás ni para adelante, que es confuso, lo que me va a mí a crear en el usuario, ¿sí?, es una solicitación mental. Recuerden que habíamos hablado el año pasado, creo que vimos este tema, que cuando yo tengo esfuerzo, yo puedo tener una carga, un esfuerzo físico, y puedo tener una solicitación. Cuando hablo de solicitación estoy hablando al esfuerzo, ¿no es cierto?, mental que estoy haciendo, porque ese proceso, ¿sí?, no me cierra por ningún lado. O porque dentro del proceso no se contempló el habla que tiene el usuario. Y me trajeron maquinaria o me trajeron cosas que están en otro idioma, ¿sí? Donde tengo que ver cuál es el nivel que tiene ese usuario, si puede interpretar o no lo que está escrito en otro idioma, ¿sí? Porque eso genera un desgaste mental, acordarme, input. ¿Qué significa input?
¿sí? Y si algún día no me acuerdo porque se me produjo una laguna mental, y yo no aprieto el botón, ¿entendés? O no hago el input, ¿qué puede llegar a pasar en mi proceso productivo? ¿Sí? O en mi proceso de brindar un servicio. Entonces, todas esas cosas, ¿sí?, tienen que estar dentro de lo que es la ergonomía de concepción para que puedan estar dentro del puesto de trabajo. Vuelvo a repetir, ergonomía no solamente es ir y medir un levantamiento manual de carga, ni ir y medir un gesto repetido. Ergonomía es algo holístico. Yo voy a tener en cuenta todo. La concepción, el diseño, la prevención, protegiendo, viendo cuáles son las condiciones de trabajo, la CIMAT que nosotros vimos en Seguridad 1 el año pasado, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones y medio ambiente de trabajo? ¿Sí? ¿A qué está expuesto? No solamente a sustancias nocivas, no solamente a agentes de riesgo como un ruido o una mala iluminación. ¿Qué pasa con mi entorno? ¿Sí? ¿Es buena la ventilación? ¿Es bueno trabajar en estos turnos? ¿Tener estos turnos? ¿Es bueno dejar a un trabajador un mes en el horario nocturno? ¿Qué pasa con sus ciclos circadianos? ¿Sí? ¿Qué pasa con su situación familiar fuera del horario de trabajo? ¿Sí? Le produce El desgaste. entorno, ¿cómo? Le produce desgastes. Exactamente. El entorno, lo que pasa fuera de la empresa, también la tengo que tener en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque las condiciones socioeconómicas y políticas que muchas veces viven los diferentes países, también, ¿sí?, afectan de alguna manera u otra al trabajador, y forma parte de la ergonomía también, con lo que son los factores psicosociales. Entonces, dentro de lo que vendría a ser ergonomía participativa, porque yo ya hablé de una ergonomía de la concepción, de una ergonomía preventiva, pero no me sirve de nada si yo no Profe, hago una consulta. participar. ¿Cómo? Una consulta. Ujú. Hay, por ejemplo, en una oficina, agregar dispensers de agua, ¿sería una ergonomía de concepción o es un movimiento de ergonomía? Para repetirme, Joaquín, porque vos sabés que te escucho muy Por ejemplo, entrecortado. ¿ahí me escuchan? A ver, voy a apagar un cachito la cámara, porque no sé si es mi... A ver, ahí, háblame. ¿Ahora me escuchan? Ahora, sí, te escucho. Bueno, por ejemplo, en una oficina, agregar un dispenser de agua, ¿sería Sí. una ergonomía de concepción o no entraría en lo que sería ergonomía? ¿Por qué agregaron el dispenser de agua en la oficina? Partamos de la base, porque la oficina debería tener, ¿no es cierto?, o sea, digamos, agua. Habría que tener en cuenta eso porque vos tomás agua. ¿Por qué Sí. agregaron el dispenser? Partamos de eso. No sé, suele ser alguien que toma, alguien que trabaja en computadora, quiera tomar un mate, por ejemplo, un café. Bueno, eso no forma parte de digamos, de la ergonomía, porque en realidad vos podés tener una cocina o un lugar donde vos podés ir y servirte, ¿no es cierto?, agua, calentar agua, traerte el termito y todo lo demás, ¿sí? Lo que hace es facilitarle a lo mejor al trabajador, darle, ¿no es cierto?, algo para que tenga ahí en el puesto que le quede más cerca, pero no formaría parte de lo que vendría a ser una ergonomía de concepción o una ergonomía preventiva, ¿sí? Porque no es dañino tener que levantarse a buscar algo. El tema es cuando vos estás trabajando, si por ejemplo, ¿sí?, donde vos vas a ir a buscar agua, ¿qué hace la mayoría? Va, carga su botellita y la trae, ¿no? O si estás tomando mate, va, cargas el termito, te trae y tomas mate. Si te haces un café, el café te lo puedes hacer a lo mejor cada 2 horas, va y te levantas a hacer un café. No es malo ir y caminar hasta la cocina, hacerse un café o cargar el termo. El tema pasa cuando vos, por ejemplo, estás haciendo, estás embalando algo, ¿sí?, y a cada rato tenés que salir de ese lugar a ir a buscar algún insumo que vos necesites para embalar. Entonces, si vos tenés que a cada rato, ¿sí?, levantarte para ir a buscar algo, ¿sí?, o dejar lo que estás haciendo para ir a buscar algo, ¿sí?, ahí yo voy a contabilizar la frecuencia
¿sí? De las veces que vos estás haciendo, que forma parte de tu tarea. Entonces, ¿dónde yo voy a hacer una ergonomía preventiva? Es, a ver, señores, estos insumos, ¿cuántas veces los usas? No, en el día lo uso permanentemente. Listo. ¿Qué es lo que haces? Y no, los tengo que ir a buscar. ¿A dónde? Y tengo que caminar 100 metros para ir a buscarlo y traerlo. Perfecto. De ahora en más, la recomendación va a ser que en este lugar vos tengas un stock determinado de esos insumos para que no tengas que estar a cada rato e ir a buscarlo. Entonces yo ahí sí hago una ergonomía preventiva. ¿Sí? ¿Se entiende, Joaco? Sí, profe, gracias. Perfecto. Lo demás no. Yo le puedo poner un dispenser porque es una, o sea, le hago una mejora, ¿sí? O sea, como una atención, decir, bueno, acá tienen un dispenser para que ustedes se sirvan agua y no tengan que ir hasta la cocina, por ejemplo, ¿sí? O muchas veces en las plantas productivas, donde vos pones dispenser con agua, o pones bebederos, ¿sí? Que están conectados a un sistema de enfriamiento, entonces tienen agua, los chicos permanentemente tienen agua fría. Es como una atención, como un beneficio que ellos tienen, en vez de ir y buscar el dispenser que queda en la loma, el Cachil Horcado, directamente hacen 2 o 3 pasos y tienen ahí donde servirse agua, ¿sí? Pero en este caso, o sea, no sería parte de lo que vendría a ser la ergonomía en sí, sino un beneficio, algo que se le da al trabajador para mejorar, ¿no es cierto?, digamos, un mimo, ¿sí? Acá tenés un dispenser con agua para que te sirva y no vas hasta la cocina, ¿sí? Bien, ahora, les decía, no me sirve de nada a mí hacer ergonomía de concepción y hacer una ergonomía preventiva si yo no tengo en cuenta, ¿no es cierto?, lo que es la ergonomía participativa. ¿Y qué voy a tener en cuenta para la ergonomía participativa? Como la misma palabra lo dice, participar de cuestiones, no solamente de higiene y seguridad, sino ergonómicas, que cuestiones ergonómicas las voy a tener siempre en todos los ámbitos laborales, inclusive en los ámbitos domésticos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Primero, armar un equipo o comité interno, con los miembros apropiados, como dice ahí. ¿Quiénes van a ser los miembros apropiados? El de higiene y seguridad, el ergónomo, el médico laboral, ¿sí? Y después voy a tener trabajadores, supervisores y algún asesor, que si yo tengo que hacer una modificación en el sistema de ventilación, ¿sí?, porque el aire está enrarecido, por ejemplo, voy a traer un asesor, ¿sí?, que sepa de sistemas de ventilación y que a mí me dé ese asesoramiento, de decir, bueno, a ver, cómo tengo que poner los extractores, cómo tengo que, el flujo cómo tiene que ser, que haga esos cálculos necesarios. Si yo estoy viendo que tengo los Clark o los autoelevadores destrozados, porque los asientos no dan más, ¿sí?, porque son muy viejos, o que la vía de circulación del autoelevador está a la miseria, los cráteres son más grandes que los de la Luna, ¿sí? Y yo les voy a decir, ¿saben qué, chicos? Con el tiempo esta gente va a desarrollar trastornos musculoesqueléticos en la zona de la espalda, de la zona lumbar, porque están sentados transitando por un lugar deficiente que les puede producir, ¿sí?, vibraciones de cuerpo entero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar a alguien que venga y me haga una medición de vibraciones, que me dé esos resultados y que me diga, bueno, a ver, podemos hacer esto, esto y esto. Con la participación, por supuesto, de ese ergónomo. Y con la participación siempre del médico laboral, ¿sí? Porque necesito sí o sí la participación del médico laboral desde, ¿sí?, la salud. El ergónomo va a hacer su trabajo. Y el ergónomo va a informar lo que ha visto y cuáles son los resultados. El médico, el ergónomo, ¿qué le va a decir? Acá nosotros podemos tener un problema de tendinitis, porque tengo, ¿sí?, el carpo sobreutilizado con un gesto repetido X, ¿sí? El médico laboral va a apoyar o no lo que dice el ergónomo, ¿sí? Y a lo mejor el médico me va a decir, no, no solamente vas a tener un problema del carpo, sino que vas a tener también tal otra cosa, ¿sí? Entonces, el médico tiene que estar dentro de ese comité, ¿sí?, mixto, porque no solamente voy a armar un comité mixto para higiene y seguridad,
donde puedo incluir ergonomía también, porque se puede tratar ergonomía, sino que además yo también puedo tener otro comité que sea puro exclusivamente de ergonomía, ¿sí? Ahora, si yo armé ese comité, si yo estoy dando a conocer los resultados arrojados de los estudios que me dio el ergónomo, ¿sí?, necesito sí o sí tener el apoyo de la dirección de esa organización, gerente, dueño, ¿sí?, jefe de planta, y que a mí me brinde los recursos necesarios. Porque si le estoy diciendo que hay un riesgo de exposición a vibraciones, necesito que a mí me dé el recurso de poder contratar, ¿sí?, a alguien que me haga una medición de vibraciones, o que me dé la posibilidad de contratar a alguien que me haga una medición de carga térmica si yo estoy viendo que hay una exposición, ¿no es cierto?, a un ambiente, o sea, hay una situación higrotérmica, ¿sí?, que puede ser exposición a frío o exposición a calor. Entonces me va a brindar esos recursos necesarios. En este caso puede ser un recurso económico para poder contratar a otro profesional, ¿sí?, y el apoyo de lo que yo le estoy diciendo, ¿sí?, en materia ergonómica. Profe, Por eso lo que disculpe, decía la filmina anterior, que a muchas empresas no les interesa el factor ergonómico, ¿sí? ¿Quién me hablaba? Díganme. yo, profe, recién lo que estuve explicando, ¿sería del punto 2 o el punto 4? Porque ahí me perdí. ¿El punto 2 o punto 4 de qué? ¿De las 5 condiciones básicas? No, no, de lo que estaba explicando recién, de hacer mediciones, eso que hablo recién, sería de la, estaba hablando del punto 2. Claro, o sea, ese es un recurso que a mí me pueden brindar, ¿sí? Me acuerdo que el anteaño pasado hago una intervención ergonómica en una empresa tal, donde yo tenía no solamente una carga postural, ¿no es cierto?, una postura forzada, sino que la persona usaba un martillo neumático, entonces vos ahí ya tenés vibraciones de mano-brazo. Y me acuerdo que dentro de las recomendaciones que yo le di a esa empresa fue de poder contratar a un profesional que haga mediciones de vibraciones. Yo no las hago porque yo no tengo el equipo, ¿sí? Entonces, si hay gente que tiene el equipo, bueno, le damos trabajo a esa otra persona, venga y haga las mediciones. Y la empresa lo hizo. Entonces, ahí no solamente me dio el apoyo en cuanto no se conformó un comité porque no era necesario, pero sí me dio el apoyo en cuanto a decir, bueno, para hacer la intervención ergonómica necesito esto, esto y esto. Perfecto. Apoyó la decisión, partiendo de la base, apoyó la decisión del responsable de higiene y seguridad que pidió un estudio ergonómico. Eso es fundamental. Hubo alguien que dijo, señores, necesitamos hacer un estudio ergonómico. Perfecto, busquemos al ergónomo. Listo. Mariana. Bárbaro. Podría haber sido Juan de los Palotes, ¿sí? Hubo un apoyo. La dirección dijo sí. Ahora, Mariana, ¿qué sugirió? Estos son los resultados. Para saber si esta persona tiene exposición, ¿sí?, a vibraciones de mano-brazo, y para saber cuánto es la exposición, si se va o no de lo que está legislado, y cuál puede ser el daño que le ocasiona ese trabajador en función del tiempo de exposición y de la dosis recibida, necesitamos sí o sí contratar a alguien que haga el estudio, ¿sí?, de las mediciones de vibraciones. Perfecto, ¿qué dijo el empleador? Listo, lo hagamos, ¿sí? Se hizo el estudio de vibraciones, me avisaron, y yo una vez que tuve ese estudio de vibraciones, ¿sí?, lo incorporé con un nuevo estudio, ¿sí?, que en ese nuevo estudio, por supuesto, arrojó otro tipo de resultado, ¿sí?, y con ese otro tipo de resultados yo tengo que ver cuáles van a ser las mejoras que voy a aplicar. ¿Se entiende? Entonces esas mediciones entrarían dentro de lo que son esos recursos necesarios, ¿sí?, que yo requiero para poder realizar de manera correcta esa intervención ergonómica, ¿sí? Ahora, una vez que yo armé esto, ¿sí?, lo que tengo que hacer es definir las responsabilidades que va a tener cada integrante. Porque acá, ¿sí?, va a haber planteos de problema. Si yo tengo un representante de los trabajadores, ¿sí?, que ese representante de los trabajadores, por lo general, ¿quién es? Alguien que está asociado al sindicato, representa a los trabajadores. Entonces va a haber, ¿sí?,
un planteo del problema seguramente de algún trabajador. Si la empresa tiene un responsable de higiene y seguridad, el trabajador le va a plantear el problema al de higiene y seguridad y va a venir el representante de los trabajadores, o sea, el delegado gremial, y le va a plantear también lo mismo al responsable de higiene y seguridad. ¿Sí? Entonces, cada uno de los miembros debe tener una responsabilidad. ¿Para qué? Para que ante el planteo de ese problema yo pueda buscar soluciones, ¿sí? Y poder implementarlas. ¿Sí? Cuando hablo de yo, hablo del equipo, ¿no? O sea, no del ergónomo, porque acá estamos hablando de un equipo. ¿Sí? Entonces se plantea un problema, ¿sí? Se buscan las soluciones, y después se implementan esos cambios. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo voy a tomar las decisiones? Consultando a todos los integrantes. Porque para algo tienen sus responsabilidades. Para algo, ¿no es cierto?, están trabajando en un equipo. ¿Sí? Entonces, para poder tomar ciertas decisiones, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, señores, tengo este problema, se evaluó, arrojó este resultado, ¿sí? Hay que hacer tal cosa. ¿Lo voy a decidir yo como Mariana? No, porque Mariana no trabaja sola, Mariana trabaja con un equipo de gente. Entonces, lo que yo pueda llegar a decidir me puede solucionar un problema inmediato, pero con el tiempo me puede ocasionar otro tipo de trastorno. Y ahí es donde a lo mejor interviene el médico. Y me va a decir, fíjate, porque tenemos esta otra situación. ¿Sí? O a lo mejor me puede intervenir en el proceso productivo. Entonces ahí va a estar incluido algún supervisor que me va a decir, no Mariana, fijémonos, porque esto me soluciona este problema ergonómico, pero me ocasiona este otro problema dentro de lo que es el ejercicio de la tarea, siguiendo un lineamiento de un proceso productivo. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí, bro. Bien. Entonces, ya hemos visto una ergonomía, o sea, así, digamos, muy por arriba, como presentación. Ya hemos visto una ergonomía que parte de la concepción, una ergonomía que es preventiva, ¿sí? Una ergonomía que es organizativa, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a ver la ergonomía como una multidisciplina. ¿Y por qué hablamos de una multidisciplina? Por lo que dijimos anteriormente. El ergónomo se va a nutrir de otras especialidades, de otras ciencias, ¿sí? Biología, antropometría, la biomecánica, porque yo necesito saber cómo es el movimiento mecánico que tienen los cuerpos, la psicología, la sociología, la estadística, que es fundamental, y obviamente la epidemiología. ¿Por qué? Porque yo necesito saber si ese trastorno derivado de un cierto agente de riesgo, ¿sí?, se ha visto o se ha contemplado a nivel país, por ejemplo, o se ha visto y se ha contemplado a nivel región, a nivel provincia, ¿sí?, a nivel ciudad. Entonces necesito ver esos datos epidemiológicos. Si a mí me están diciendo que tal actividad produce tendinitis, ¿sí?, o produce síndrome del túnel carpiano, yo voy a ver a los datos epidemiológicos. ¿Sí? ¿Cómo está la situación? No solamente en el país, voy a ir más allá y me voy a fijar en lo extranjero, en lo que está más allá de la Argentina. Sí, vos sabés que hace algunos años atrás, en España, en Francia, en Italia, en Inglaterra, surgió la misma problemática derivada de este tipo de acción laboral. ¿Sí? ¿Te puede gustar Pero, como pasó con el tema del virus, de usar un reflejo de alguien que ya lo vivió? Porque están exactamente, mucho más avanzados en esas ciencias. exactamente, vos lo has dicho, es así. Yo voy a fijarme, voy a usar esos datos que ya pasaron o que están pasando, ¿sí?, que son los datos epidemiológicos, ¿sí?, que en este caso no va a ser pandemia, ¿no?, porque no estamos hablando de un virus, estamos hablando de una
que se le llama epidemiología porque es lo que estudia, ¿no es cierto?, el comportamiento de ciertas enfermedades, ¿sí? Pero no es que vayas a tener una epidemia de túnel carpiano, ¿sí? No es de transmisión comunitaria, ¿estamos? Entonces se le llama así porque vos te basás en esa estadística asentada en ciertas regiones, en ciertas poblaciones, ¿sí? Entonces vos ¿qué haces? Ves lo que sucedió, te fijas cómo lo solucionaron ellos, cómo hicieron para mejorarlo, y ves la posibilidad de implementarlo, ¿no es cierto?, donde vos estás. Porque también para la implementación hay que ver cuál va a ser el alcance que yo voy a tener, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, me nutro de otras ciencias, pero también, ¿sí?, voy a aportarle, voy a tener el aporte de otras profesiones. Entonces, muchas veces en una intervención ergonómica, yo no solamente voy a usar mis conocimientos en biología, en antropometría, en biomecánica, biología, porque necesito saber comportamiento de las células cuando una persona está expuesta a un estrés térmico, ¿sí?, por frío o por calor. Antropometría, porque necesito saber las medidas antropométricas, mano, brazo, pierna, ¿sí?, de la persona, estatura, para saber si es adecuado o no al puesto, ¿no? La biomecánica, porque necesito saber cómo funcionan, ¿sí?, nuestras articulaciones, nuestros planos sagitales, ¿sí?, y demás. La estadística, porque obviamente necesito hacer estadística de lo que está pasando, ¿sí?, en donde yo estoy haciendo esa intervención, ¿sí? La sociología, como hablamos antes, necesito saber cuál es el nivel educacional que tiene mi gente, cómo esa cultura, ¿sí?, cómo voy a hacer para llegar a esas personas si yo tengo que dictar una capacitación en materia ergonómica. La psicología, para saber cómo actúo en el caso de los factores psicosociales, ¿sí? Ahora, ¿qué necesito yo? Y necesito del aporte de otras personas, personas que estén dentro de lo que es el ámbito de la medicina de trabajo, ¿sí? La persona que hace higiene y seguridad, el kinesiólogo, ¿sí?, el terapista ocupacional, y el que hace diseño industrial también. ¿Por qué? Porque si yo voy a hablar de una ergonomía de concepción, necesito al diseñador industrial. Che, mirá, necesitamos ver cómo voy a modificar este puesto. Entonces el que hace diseño industrial, ¿sí?, va a concebir un objeto, ¿sí?, que un usuario va a usar, valga la redundancia, ¿sí?, sin generarle un riesgo ergonómico. ¿Estamos? ¿Se entendió que por qué es una multidisciplina? Y acá lo vemos, ¿no? Lo vemos, la ergonomía en el medio, obviamente integrada por todo lo que son las ciencias que le van a aportar, y por todo lo que son las profesiones que también le van a aportar. Entonces la ergonomía es el jamón del medio, hablándolo de mal impronto, ¿sí? Bien, ahora, nosotros tenemos un marco conceptual de la ergonomía, ¿sí? Esto es a nivel mundial. La ergonomía va a estar en el medio, ¿sí? Todos los caminos conducen a la ergonomía. Entonces yo voy a tener el ser humano, el individuo, el usuario, ¿sí?, que se va a relacionar con el mundo. En este caso, como estamos hablando del trabajo y ergonomía, ¿sí?, entonces vamos a relacionarlo con el mundo laboral. Entonces yo tengo el individuo que se relaciona con el mundo laboral, pero a su vez ese mundo laboral también se relaciona con el individuo, porque forma parte del mismo sistema, ¿sí? Ese ser humano y ese mundo laboral en un mismo sistema, ¿sí?, se van a relacionar con la ergonomía, que a su vez esa ergonomía se va a relacionar con otras ciencias que hablamos recién y con otras profesiones, ¿sí? ¿Para qué? Para yo poder ver cómo es el hombre y su relación con el medio ambiente de trabajo. Y acá es donde aparecen las CIMAT, ¿sí? El hombre y esas condiciones, ¿sí?, de higiene y seguridad que tiene dentro del trabajo, de su ambiente laboral, ¿sí? Entonces, yo una vez que puedo determinar a través de la ergonomía, ¿sí?, cómo es la relación entre el hombre y su ambiente de trabajo, puedo saber
si esa persona, si ese individuo, ¿sí?, está trabajando con bienestar o no. ¿Por qué? Porque si el trabajador tiene su bienestar, lo que va a llevar directamente es que yo tenga una mayor productividad. Un trabajador infeliz en su puesto de trabajo, con dolencias, con fatiga y con una serie de cuestiones más, ¿me produce o no me produce? ¿Qué piensan ustedes? Y la verdad que no. No produce. Produce en una posición incómoda o movimiento incómodo, el cual o sea, no produce tanto como uno que estaría en mejores condiciones. O con más. Exactamente, exactamente. No tiene una cierta optimidad dentro de su trabajo. Producir me va a producir, pero a menor escala, ¿sí? Y va a estar insatisfecho. Y yo no necesito una persona insatisfecha, yo necesito que esa persona esté satisfecha con lo que está haciendo y con lo que recibe, ¿sí? Porque yo puedo estar muy satisfecho con la labor que hace. Ay, Juancito Pérez divino, no sabes, buenísimo como empleado. Yo estoy satisfecha con su desempeño, pero Juan no está satisfecho, ¿sí?, con lo que recibe. ¿Y qué recibe? Pésimas condiciones de trabajo, ¿sí?, o condiciones deficientes de trabajo. Un empleado feliz, un empleado motivado, me produce más. Profe, ¿Sí? profe, Sí, sí. ¿está, profe? Acá estoy, sí, te escucho. Escuche, Yo te justamente escucho. hablando del tema, no sé si me puede ver. Sí, ahí me ve. Viene mi hija y me Sí te pide que veo, le Juan. corte. Viene mi hija y me pide que le corte esto. Y me trae esta tijera. Sí. Pero yo soy zurdo. Y justamente esta tijera no puedo cortar. Así que fui y busqué otra tijera. Uh-huh. Justamente lo que estamos hablando. Claro, bueno, eso es un aspecto también que tenemos que tener en cuenta, y que ahora medianamente nosotros estamos viendo un poquito más de objetos hechos para las personas que no son diestras, ¿no? Pero antes, las personas que escriben con la mano izquierda, o sea, son pocos, no son muchos, ¿no? Entonces, y antes eran menos. Entonces, el que escribía con la mano derecha, fíjense que cuando nacía uno de nuestros hijos, por ejemplo, no en mi caso, ¿no? Yo esas cosas no. Yo, por ejemplo, yo nací, ¿cómo se llama? No diestra. No vamos a decir zurda porque qué feo, no me gusta. Nací no diestra. Pero ¿qué pasaba? Me acomodaron las neuronas para que yo escribiera con la mano derecha. En realidad yo uso las dos Eso se manos. Yo hacía puedo antes, escribir. Mariana. ¿Qué? Eso se hacía antes, sí. Se traumaba a los chicos Claro, con el tema. exactamente. Sí, No, tenés que escribir con la mano derecha. Bueno, claro. en conclusión, yo te puedo escribir con las dos manos, yo soy ambidiestra. Eso es muy anormal, también son muy pocos los que yo conozco que escriben con las dos manos. Donde vos tenés a lo mejor más tendencia, en el caso mío, que me hicieron la cabeza para que escribiera con la mano derecha, tenés más tendencia a escribir con la derecha, pero no quiere decir que yo pueda usar tranquilamente para escribir la mano izquierda. Comer, cortar y demás, muchas cosas que yo lo hago con la mano izquierda. ¿Por qué? Porque mi cerebro ya está acostumbrado a que yo nací siendo no diestra. Hoy, gracias a Dios, esas cosas ya no se ven. O sea, un niño nace no diestro y el padre no lo está cacheteando ni le está metiendo en la cabeza, tenés que escribir con la mano derecha. No. Bueno, Yo antes pienso, era así. Uso las dos manos. Antes era así. pero ¿por qué era antes así? Porque a lo mejor vos no encontrabas Porque cuadernos para gente no diestra, no encontrabas, ¿me entendés?, herramientas, como en este caso una tijera, ¿no es cierto?, para gente no diestra, entonces se dificultaba. O a lo mejor porque era un tabú decir, uy, no, escribe con la mano izquierda. Ahora, no es tabú que patees con la zurda, ¿no? O sea, eso no es tabú, mejor. Si sos zurdo para patear la pelota, bienvenido sea, ¿Cuál ¿no? sería, Así que está. profe, cuál sería el cuaderno para mano, para no diestros? Para los cuadernos para no diestros son estos. Son estos. Ah, ya. ¿Sí?
O sea, yo te puedo usar esto porque para mí es más cómodo, ¿no? Cuando iba a la escuela, esto no existía. Existía el cuaderno que vos lo abrías, ¿no es cierto? Así, ¿me entendés? Entonces, cuando nos tenía que tocar escribir, imagínate un cuaderno, si era de tapa, si no tenía esto, ¿no es cierto?, el alambre, lo tenías que doblar y era toda una cosa media, porque le molestaba Rivadavia. demasiado. Un Sí, Rivadavia. ¿Ah? sí, pero vos sabés que no fuimos pioneros, no fueron pioneros. Los primeros que sacaron cuadernos para no diestros fue Ledesma, ¿sí? Con la línea Éxito. Después, obviamente, siguieron, ¿no es cierto?, otras líneas. Pero hoy tenés un cuaderno para gente que escribe con la mano izquierda. Y eso es genial, ¿me entendés? Antes no lo tenía, también tenés tijera, inclusive tenés mouse que podés usarlo, ¿sí?, programando desde la máquina. Cuando yo me canso, ¿qué hago? Lo programo para la mano izquierda. Entonces yo tranquilamente puedo estar con el mouse en la mano izquierda, porque me cansé de usar la derecha, ¿sí? Entonces directamente lo programo para que yo pueda usar la mano. Y muchas veces me pasa que yo estoy con esta mano moviendo el mouse y con la izquierda estoy tomando nota de lo que voy viendo, ¿sí? Para mí es un beneficio muy grande. Se ve que no me alteraron tanto las neuronas como para que escriba todo con la mano derecha. Pero encontrar objetos o encontrar, sí, objetos vendrían a ser que hoy una persona no diestra los puede usar, es que, digamos, es más común verlo ahora que lo que se veía antes, ¿sí? Pero bueno, todo un tema. Yo, profe, soy también zurdo y uso las dos manos. ¿Ves? Eso está genial, ¿no? No sé si para la RT, porque de repente en la RT te va a decir miembro hábil, y los dos estamos en el horno. Bueno, entonces, acá habíamos visto que, entonces, consiguiendo que un empleado que tiene bienestar, un empleado que hace las cosas de manera saludable, que lo hace sentir protegido por parte del empleador, y eso ¿qué va a generar? Una cierta felicidad, ¿sí?, una cierta motivación, lo que va a hacer es que haya una mayor productividad. Y eso obviamente a la empresa, mayor productividad, menor ausentismo, ¿no? Porque un trabajador que no me falta tanto, ¿sí?, le representa a la empresa también la disminución en los costos. Trabajador que se enferma porque vive con tendinitis, porque vive con lumbalgias y demás, ¿sí?, me representa que yo tengo que suplantar a ese trabajador, y esa suplencia tiene un costo, ¿sí? Que esos son los famosos costos ocultos, cuando nosotros vimos el iceberg, ¿sí?, todo lo que está arriba, ¿sí?, sí, pero tengo esto, pero todo lo que está abajo es lo más grande, y es lo que muchas veces no se ve, ¿sí? Bien. Vamos a ver una breve historia para que ustedes vean, ¿sí?, cómo va desarrollándose, así en imágenes, ¿no?, a través de lo que es la evolución de la civilización, ¿no?, con un hombre que su origen, ¿no es cierto?, es del simio, ¿sí?, empieza a erguirse, comienza a usar, una vez que se empieza a caminar, ¿no es cierto?, a caminar con los pies, o sea, a la bipedestación, comienza a usar las herramientas, ¿sí? Entonces acá vemos, esto es la evolución en las distintas eras geológicas, ¿no es cierto?, en las distintas etapas del mundo, o sea, de la misma concepción del mundo, ¿sí? Y de repente, donde tenía herramientas que no eran tan pesadas y que las podía trasladar, como puede ser este cuchillo de mano, elaborado, ¿no es cierto?, con algún diente de algún animal prehistórico, o una lanza, ¿no es cierto?, elaborada con madera y con algún metal, ¿sí?, pulido, como puede ser, ¿no es cierto?, esta otra herramienta, que en este caso es un rastrillo, como a medida que seguimos, ¿sí?, civilizándonos, que nosotros decimos somos civilizados, pero en realidad es al contrario, ¿sí?, con herramientas cada vez más pesadas, que llevan, ¿no es cierto?, a que el hombre, a raíz de esas herramientas, ¿no es cierto?, más dificultosas para el traslado y con cero ergonomía, ¿sí?,
vaya tomando posturas totalmente incorrectas, hasta llegar y encontrarnos, ¿no es cierto?, en esta postura, ¡ay, que lo tiro!, ¿sí?, de la postura sedente, ¿sí?, frente a un ordenador, donde fíjense, ¿no es cierto?, la inclinación de la columna, con una silla totalmente deficiente, ¿sí?, la postura de las piernas, ¿no?, o sea, con una inclinación de, en este caso sí sería, no extensión, sino tiene una, las rodillas están en una posición, ¿no es cierto?, que no está a 90 grados, con un levantamiento, en este caso de los pies, ¿sí?, en donde está apoyado en los dedos y parte de la planta, y no todo el pie completo como debiera ser, ocasionando trastornos en lo que son, ¿sí?, los tobillos, ¿no?, como articulación, ¿sí? Y obviamente expuesto en aquellas épocas, ¿sí?, a todas las emisiones de los rayos catódicos que irradiaban las terminales, ¿no es cierto?, las pantallas de visualización de datos. Entonces, para que ustedes vean, ¿sí?, que en vez de evolucionar, vamos involucionando, ¿sí? Bien, entonces, habíamos dicho que la ergonomía la vamos a definir como una ciencia que es aplicada, ¿sí? La primera referencia que nosotros tenemos de ergonomía es de Jastrzębski, que fue el primero, ¿no es cierto?, que hizo un compendio, una primera persona, ingeniero, que hizo un compendio, ¿no es cierto?, de ergonomía o de las ciencias del trabajo, ¿sí?, donde acá, digamos, se empieza todo lo que es el estudio científico del trabajo, ¿sí?, la concepción científica de la ergonomía, para poder después, obviamente, lograr la concepción de la ciencia del trabajo, ¿no es cierto?, como una disciplina, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que decía el polaco? ¿Sí?, que no solamente hay que fijarse en el sentido del trabajo físico, que vuelvo a repetir, esa ergonomía física, ¿sí?, que muchos analizan, sino que vos también tenés que ver, ¿sí?, simultáneamente todo lo que es estético, ¿sí?, todo lo que es racional, todo lo que yo puedo, o sea, el aspecto cognitivo en este caso, y todo lo que es moral, ¿no? Porque una condición deficiente de un puesto de trabajo, por ejemplo, un taller clandestino, ¿sí? ¿Se acuerdan el año pasado cuando nosotros veíamos ese fragmento de la película para poder después determinar las condiciones y el ambiente de trabajo? ¿Se acuerdan? Cómo en las condiciones en que trabajaba esa gente, ¿sí?, que inclusive había niños trabajando. ¿Ustedes creen? Sí, exactamente. ¿Ustedes creen que moralmente eso le hace bien a un trabajador? No. No. Esas Entonces, condiciones laborales no. exactamente. Entonces yo no voy a tener solamente, ¿sí?, el sentido físico del trabajo. Uy, estoy cansada porque levanté peso, porque trasladé, porque estuve mucho tiempo parado sentado. Yo tengo que ver lo emocional, lo moral, esa actividad que desarrolla bajo esas condiciones de trabajo, moralmente, ¿le hacen bien o le hacen mal a esa persona? ¿Sí? Después, en el año 49, se crea la primera sociedad, que se llamaba, ¿no es cierto?, Sociedad del Riesgo Ergonómico, que está fundada principalmente por médicos fisiólogos, psicólogos e ingenieros británicos, que tenía el fin, fíjense en el año 49, que tenía el fin de poder adaptar ese trabajo al hombre, que de ahí es donde surge, ¿sí?, la adaptación. La ergonomía es adaptar, ¿sí?, el trabajo al hombre y no el hombre al trabajo, ¿sí? Que esa adaptación del hombre al trabajo era, obviamente, en lo que fue la etapa industrial, ¿no? Cuando empiezan a aparecer las industrias, las máquinas a vapor, es decir, bueno, trabajá como sea. Y ustedes lo pudieron ver en el fragmento, ¿no es cierto?, de
Dean que nosotros vimos el año pasado, ¿no? Máquinas totalmente disergonómicas, sin protecciones, con un ruido espantoso, y bueno, mira, esto es lo que hay. Y muchas veces la gente, porque hay una gran necesidad de trabajo, engancha lo que sea y no se queja. Entonces después, ¿qué terminamos diciendo? El trabajo duele, ¿sí? Y en realidad el trabajo no te tiene que doler, ¿sí? A vos te tiene que gustar lo que haces. Recuerden el concepto de salud, ¿sí? Es un bienestar no solamente físico, sino que es un bienestar social y es un bienestar psicológico, ¿sí? Entonces el trabajo no me tiene que doler. Bien, entonces estos señores británicos crean en el año 49, ¿sí? Esa sociedad, la primera sociedad, ¿sí? Del riesgo ergonómico. Después tenemos todo lo que son los países anglosajones, ¿sí? Que pertenecen, ¿no es cierto?, a todo lo que es, digamos, la casta inglesa, ¿sí? Y de los Países Bajos. Tenemos criterios que son un poquito más formales, ¿no? Donde empiezan a aplicar estudios teóricos, ¿sí? Esos estudios teóricos estaban más ligados con lo que era la física, ¿no? Y la matemática. ¿Qué se hacían? Análisis dentro del laboratorio, ¿sí? A mí el análisis en el laboratorio mucho no me sirve, pero en esos momentos, obviamente que a ellos les servía. Entonces, gracias a poder realizar esos análisis en laboratorio usando lo que es la física, ¿sí? Y la matemática, física para lo que es la palanca, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué hicieron? Empezaron a generar esas nomos, ¿sí? Esas normas, esas leyes, ¿sí? Y después, ¿qué hicieron? Usando la matemática, ¿sí? Elaboraron las estadísticas, ¿sí? ¿Para qué? Para poder saber, ¿sí? Cuáles eran las capacidades de trabajo que tenían. De ahí es donde surgen, ¿sí? La palabra ergonomía, que en esa época se la llamaba, más que ergonomía, se la llamaba factores humanos, ¿sí? A veces hoy en día se sigue estudiando y se sigue nombrando como factores humanos, ¿sí? Pero hoy, más que todo, la conocemos, sobre todo en la Argentina, como ergonomía. Ahora, todo lo que es en Europa, sobre todo en Inglaterra y demás, se la sigue llamando como factores humanos, ¿sí? Ahora, todo lo que son los países eslavos y latinos, que obviamente estamos mucho más ligados con el aspecto social, lo que hicieron es estudiar con una mayor profundidad el campo de los aspectos mentales y psicosociales, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos nosotros algo que definimos como comportamiento humano. Comportamiento humano nosotros lo vamos a ver en la sociedad, ¿sí? En nuestro hábitat común y corriente, que es la relación que nosotros tenemos con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros pares, ¿sí? Vamos a tener un comportamiento humano que va a estar ligado a cómo actúa el ser humano con respecto a situaciones climáticas, o al famoso cambio climático, pero vamos a tener, más que todo, cómo es ese comportamiento humano, ¿sí? Ligado a su situación de trabajo, ¿sí? Y esto es lo que se conoció en su momento, dentro de lo que es Latinoamérica, como ergonomía de la actividad, ¿sí? Donde nosotros, ¿qué hicimos? No nos fuimos al laboratorio, nos fuimos, ¿sí? Al análisis en el campo, al análisis in situ, con la observación de ese trabajador, ¿sí? Para poder después implementar la metodología necesaria para evaluar cuáles eran esos riesgos, ¿sí? De trabajo existentes, esos riesgos ergonómicos existentes, ¿sí? Entonces, mientras unos se abocaban a lo que era la física y la matemática, que nos vino ideal, ¿sí? Porque nos vino bárbaro para todo lo que es antropometría, por ejemplo, otros se dedicaban, la otra parte del mundo se dedicaba a lo que era el factor, ¿sí? Del comportamiento humano, teniendo en cuenta todo lo que es el aspecto mental y psicosocial, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien.
Entonces, ¿qué pasó? A medida que fuimos nosotros avanzando, a medida que el mundo avanzó y que empezó la famosa globalización, ¿se acuerdan? ¿Sí? Todo tiene que ser global, todo tiene que estar integrado, esas fronteras comienzan a desaparecer, ¿sí? Entonces yo ahora no solamente a todo lo tecnológico le voy a hacer una intervención económica, sino que voy a empezar a tener en cuenta todo ese componente mental, ¿sí? Todo lo que ocasiona mentalmente y psicológicamente, ¿sí?, al trabajador su entorno, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Empiezo a cuidar, empiezo a tener más importancia en lo que es el cuidado, ¿sí?, de la salud de ese trabajador, ¿sí? No solamente empieza esa globalización en cuanto a lo que es, ¿no es cierto?, implementar tecnología a nivel mundial, ¿sí?, sino que, como les decía antes, yo empiezo a tener esa globalización dentro de lo que es la ergonomía, ¿sí? Y acá es donde empieza a aparecer ya al 100% en países, ¿no es cierto?, europeos y en todo lo que es América del Norte y muchos países de América del Sur, como Chile, como Brasil, Perú, ¿sí?, Venezuela, aunque les parezca mentira, Bolivia, ¿sí?, ellos empiezan a ver ya al ergónomo, ¿sí?, como un gestor y como un coordinador de lo que se denomina el proceso ergonómico, ¿sí?, que en la Argentina tardó mucho. Los primeros ergónomos de la Argentina, donde nosotros teníamos al ingeniero Slemerson, que el ingeniero falleció el anteaño pasado. A ver, no, el año pasado falleció Carlos. Tenemos muchos ergónomos viejos, digamos, de antaño, que no se formaron en la Argentina, se formaron en el extranjero. En su gran mayoría, yo tengo formación en España, no en la Argentina, porque en esa época nosotros no teníamos ergonomía acá en la Argentina. O sea, quien te formara, digamos, con un posgrado en ergonomía. Entonces la mayoría de esos que geniales, ¿no es cierto?, como una licenciada Cuenca, como un ingeniero Slemerson, como puede ser, por ejemplo, Paolo Bandeo, que tienen diferentes profesiones, ¿sí? Paolo Bandeo, por ejemplo, es terapista ocupacional formado en Chile, Cuenca también, formada en Francia, cuna de la ergonomía, ¿no?, al igual que Italia. Entonces, toda esa gente, Lucille Novial, toda esa gente que se formó en el extranjero hace muchísimos años atrás, son las que empezaron a implementar, tomando esas concepciones, ¿sí?, del viejo mundo, más las concepciones de este lado del mundo, como pueden ser los formados en Chile, ¿sí?, y empiezan a gestar lo que es ese proceso ergonómico dentro de lo que es la República Argentina, ¿sí? Si lo vamos a trasladar a la Argentina en sí. ¿Estamos? Bien. Ahora, tenemos un panorama actual. Y ese panorama actual es saber hasta qué punto la introducción de la ergonomía dentro de la normativa argentina, ¿sí?, hace una prevención de riesgo del trabajo, ¿sí? ¿Y qué tenemos nosotros? La resolución 295, donde en esa resolución 295, ¿sí?, tengo algunas nociones de ergonomía, ¿sí?, en lo que hace a la aplicación de dos métodos, que es el método del levantamiento manual de carga y el método del nivel de actividad manual, ¿sí? Pero, por ejemplo, me menciona el factor psicosocial, me menciona que la mente también puede verse alterada, pero no me dice cómo lo voy a tratar, ni me da ningún tipo de metodología para poder investigarlo. Y es como que la República Argentina se quedó estancada, ¿sí?, en esas cuestiones, ¿no es cierto?, de ergonomía aplicadas a la normativa, ¿no?
Entonces, acá hay unos fragmentos, por ejemplo, que te dice, la normativa argentina va a insertar a la ergonomía en la prevención de riesgos laborales a través de todo lo que es trastornos musculoesqueléticos. Entonces, ¿en qué se va a basar? Pura y exclusivamente en todos esos trastornos que tienen su origen en lo ambiental, en lo físico, ¿sí? Y organizacional, ¿sí? Pero en cuanto a lo organizacional, no me está hablando de los tiempos y los turnos, ¿sí? Y la carga de trabajo. Simplemente me está hablando, en lo organizacional, a lo mejor la cantidad de horas, ¿sí? O la cantidad de cajas que va a levantar, ¿no es cierto?, en una determinada frecuencia, ¿sí? Cosa que después de la resolución 886 del 2015, se empiezan a ver otros factores de riesgos que están involucrados para la aparición de lo que son trastornos musculoesqueléticos. Ahora, fíjense que yo solamente hablo de trastornos musculoesqueléticos. No menciono el factor psicosocial, porque no hay nada todavía en la República Argentina que a mí me diga que yo puedo, ¿sí?, tener en cuenta el factor psicosocial, a pesar de que existe y que en Europa y en varios países de América Latina se trata, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que a mí me habla esta resolución 295? A mí me está diciendo cuáles van a ser los valores límites umbrales que yo voy a tener, ¿sí?, referenciados, por los cuales, ¿sí?, muchas de las personas que trabajan pueden llegar a estar expuestos o no, ¿sí?, a ciertos agentes de riesgo que pueden ser adversos a la salud, ¿sí? Ahora, ¿de qué me está hablando? De levantamiento manual de carga y de gestos repetidos, nada más, ¿sí? ¿Qué pasa después? A raíz de esa resolución, me va a cambiar el marco conceptual de la ergonomía en la Argentina. Fíjense que el marco conceptual anterior, ¿qué me ponía en el medio? La ergonomía, pero como un todo. La ergonomía desde el aspecto holístico. El marco conceptual de la ergonomía en la Argentina, a partir de esa resolución 295, sí me va a decir que yo tengo el ser humano y que tengo su mundo laboral y que hay una interacción, pero que de esa interacción entre el mundo laboral y el individuo van a derivar en factores, ¿sí?, que me ocasionan trastornos musculoesqueléticos, en donde para poder tratar yo esos trastornos musculoesqueléticos necesito a la medicina laboral, a la ergonomía y a la higiene y seguridad. No me habla de las otras disciplinas ni de las otras ciencias, ¿sí? ¿Por qué no me habla de las otras ciencias? Porque yo acá no tengo riesgo psicosocial. No necesito el sociólogo, no necesito, ¿sí?, un psicólogo, por ejemplo. Ahora, determiné cuáles eran esos trastornos musculoesqueléticos y me voy a ir a armar un mapa de riesgo. Después que arme ese mapa de riesgo, recién voy a ir a hacer una intervención ergonómica, ¿sí? Porque voy a evaluar cuáles son los niveles de riesgo aceptables. Y de ahí va a surgir el famoso PEI, o Programa de Ergonomía Integrado, que es reemplazado posterior con la resolución 886. ¿Y qué me dice a mí ese programa de ergonomía integrado? Que yo tengo que tener, ante levantamiento manual de carga y gestos repetidos, ¿sí?, un control de ingeniería, implementando alguna medida para mejorar el puesto de trabajo, un control administrativo, una rotación, una pausa, o controles en generales, pero nada más, ¿sí? En eso se transformó en la Argentina la ergonomía. ¿Y por qué es necesario hacer ergonomía? Primero, porque si yo aplico un proceso ergonómico, lo que hago es beneficiar al trabajador. ¿Cómo lo beneficio al trabajador? Dándole una calidad de vida, ¿sí?, superior a la que tiene actualmente, ¿sí? Voy a beneficiar al empleador. ¿En qué lo voy a beneficiar? Y que la gente ya no se va a enfermar, ya no le va a sacar una carpeta médica, porque tiene una afección, alguna algia, ¿sí? Y me va a trabajar de otra forma, aumentando esa productividad.
Y si yo beneficio al trabajador y beneficio al empleador, lo que estoy haciendo es beneficiar a todo el sistema. Porque ya dijimos que esto es un sistema, ¿sí? Donde interviene el trabajador y todo su entorno laboral. Entonces, si el trabajador está bien, ¿sí? Y el empleador está bien, el sistema funciona bien, ¿sí? Y con con las condiciones ergonómicas, ¿sí? Óptimas y necesarias, lo que yo voy a hacer es disminuir esa accidentología y las enfermedades profesionales, ¿sí? Porque soy una convencida de que los accidentes de trabajo tienen un trasfondo, ¿sí? Que derivan de ciertos aspectos ergonómicos en el campo de lo psicosocial, ¿sí? Y que forman parte de esos factores contribuyentes. ¿Se acuerdan que el año pasado nosotros en Seguridad 1 veíamos causa de los accidentes, condiciones inseguras, ¿sí? Actos inseguros, los dos a la misma vez, y los factores contribuyentes. Dentro de esos factores contribuyentes, yo voy a tener el campo de lo psicosocial. Entonces, si yo puedo disminuir esa accidentología y disminuir las enfermedades profesionales, ¿sí? Aplicando ergonomía, lo que hago es aumentar el confort, ¿sí? Dentro del puesto de trabajo, mejoro la calidad con la que yo estoy produciendo, con la que yo estoy trabajando, ¿sí? Y disminuyo las pérdidas. ¿Y las pérdidas cuáles van a ser? Las que me ocasiona un trabajador que lamentablemente, ¿sí? Por no aplicar la ergonomía, hoy está sufriendo del trabajo como una carga, como algo que le duele, y me falta. ¿Me falta por qué? ¿Porque tiene ganas? No, porque ha estado con una depresión, porque está con estrés laboral, o porque tiene algún trastorno de origen musculoesquelético, ¿sí? Que esos trastornos musculoesqueléticos, que pueden ser las algias en la columna, las tendinitis, también me van a ocasionar, ¿sí? Una deficiencia en el aspecto mental, en el aspecto cognitivo, ¿sí? Y en lo psicosocial. ¿Estamos hasta ahí? No los escucho. Sí, sí. Estamos hablando de los factores que inciden en la productividad de la gente, ¿no? Una de ellas no son solo los factores de riesgo de accidente, sino puntualmente lo que puede generar una enfermedad profesional, ¿no? A la larga. Y también que la persona se encuentre en condiciones de trabajo razonable dentro del ámbito laboral. Perfecto. De a poco se empiezan a encajar las distintas partes, digamos, de lo que vamos viendo. Exactamente. Bueno, vamos a cortar, aquí tenemos hasta las 9, pero vamos a cortar aquí porque ya tengo la garganta, ya estoy igual que el año pasado. Tengo la garganta ya no me da más, ¿sí? Entonces, la clase que viene, aparte no me quiero extender demasiado porque si no ya me voy a quedar sin temarios para dar. La clase que viene vamos a terminar de ver, esta fue la presentación, ¿no es cierto?, de la materia. Ya la clase que viene vamos a empezar directamente con lo que es la clasificación, ¿no es cierto?, de la ergonomía y cómo nosotros la podemos utilizar, ¿sí? Vamos a ver algunos efectos, ¿no es cierto?, de todo lo que son las condiciones, las malas condiciones de trabajo, efectos no solamente a la salud, sino también efectos en lo que es a la productividad, ¿sí? Y vamos a empezar a ver lo que es ergonomía física con algo ya de anatomía y biomecánica, ¿sí? O sea que ya empezamos con la introducción 100% a lo que es la materia, ¿sí? Una vez que nosotros terminemos de ver todo lo que es esta primera etapa de antropometría, ¿no es cierto?, y la parte de anatomía, vamos a ver algo de factores psicosociales, ¿sí? Como para que ustedes tengan un pantallazo, y después vamos a pasar a lo que son las metodologías, ¿no? Donde nosotros vamos a ver los 2 métodos nacionales para levantamiento manual de carga de la 295, vamos a ver el método del nivel de actividad manual, el NAM,
dentro de la 295 para lo que es gestos repetidos, y vamos a ver un método internacional que es el REBA, ¿sí? Y el RULA, que son para cargas posturales, ¿sí? Para posturas forzadas, que dentro de lo que es la legislación argentina no la tenemos. Entonces, cuando nosotros no tenemos nada en la legislación argentina, ¿sí? Vamos a usar lo que tenemos a nivel internacional. Y estos son dos métodos internacionales, ¿sí? ¿Estamos, chicos? Profe, una última consultita. Sí, Juan, dime. Yo había escuchado el año pasado o el anteaño pasado se había prohibido, digamos, la venta de los costillares, los jodíamos a cueva precisamente, por el tema de, supuestamente, ergonomía, por el hecho del traslado de esas piezas, no sé si puede ser por eso. Sí, salieron una serie de resoluciones, que eso lo vamos a ver en la legislación, porque también tenemos una parte de legislación, donde vamos a ver 295, 886, 33, la de la ISO, para lo que es empuje y tracción. Vamos a ver también las legislaciones para lo que es en la actividad cárnica, con el tema de las reses, que también salió una legislación con eso, porque obviamente ocasionaba muchas problemáticas, y la disminución en las bolsas en la construcción, que de 50 kilos se bajó a 25 kilos. Todo eso lo vamos a ver dentro de lo que es legislación. Obviamente que para poder sacar esas resoluciones se basaron en la epidemiología, o sea, la cantidad de gente enferma dentro de un rubro X, como puede ser la industria cárnica, con el tema del desposte, ¿no es cierto?, y el traslado de las medias reses, y en la industria de la construcción, ¿sí? Levantar 50 kilos, que lo mismo pasó en las panaderías, ¿no? O sea, las bolsas de harina, de azúcar y demás, venían todas de 50 kilos, y bueno, eso ocasionaba mucha problemática. A raíz de esa epidemiología, que esa epidemiología a mí me da la estadística, es que la Superintendencia de Riesgo decide, ¿sí?, comenzar a trabajar en las nuevas resoluciones, ¿sí? Y en Total Gas, profe, me pasó lo mismo cuando yo trabajaba en Total Gas, se dejó de trabajar con lo que era la jefa de 15 kilos. Cuando consulté, la razón me dijeron de que, o sea, no me lo explicaron técnicamente, pero me dijeron que las ART les empezaron a exigir, digamos, en cierta forma, de que dejen de trabajar con ese tipo de gajafas. No sé exactamente cuál fue el fundamento, pero sí de que ocasionaba lesiones, supuestamente, y que les permitían de 10 kilos, y si no, ya tenían que pasar al tubo de 45. El tubo de 45, sí. Sí, hubo muchas lesiones sí, hace mucho tiempo que ya no hay más garrafas de 15 kilos. De todas maneras, a ver, un tubo de 45, yo he visto gente levantarlo. O sea, lo hacen entre dos, pero estamos exactamente la misma, ¿no? Cuando yo hago un levantamiento de carga, ese levantamiento, si se hace de a dos personas, la persona que me está ayudando tiene que tener las mismas características antropométricas, ¿me entendés?, similares a las mías. Pues si una persona es más alta que la otra, cuando levante todo el peso, ¿sí?, no va a estar equilibrado. Entonces de 45 kilos, posiblemente más de 30 recibe la persona más baja, ¿sí? Profe. Entonces, yo muchas veces he visto que los tubos de 45 se descargan manualmente, ¿sí? Y eso no debería ser. Profe, a veces la comodidad de la persona que realiza un trabajo es un motivo de lesión también, porque, sí, por ejemplo, hay gente que se lesiona al digamos, levantar un peso, incluso aunque sea liviano, en una mala postura. sí. Entonces, también por ahí es una cuestión de comodidad, más que de realmente la carga que se está levantando. Sí. Consideramos peso ya a partir de los 2-3 kilos, ¿no es cierto? Ahí se considera peso, pero muchas veces a mí me ha tocado hacer ciertas intervenciones donde vas a decir no hay un riesgo ergonómico, pero vos estás viendo la postura que adopta el trabajador por comodidad, y esa postura que para él es cómodo, en el tiempo le ocasiona un trastorno ergonómico, ¿sí? Entonces ahí es donde la intervención, ¿y qué intervención vas a hacer? Y de manera, o sea, aplicar la ingeniería, no. Aplico la parte administrativa, y esa parte administrativa, ¿en qué se va a fundar?
en las capacitaciones, ¿sí? En la concientización de cómo realmente se tiene que hacer el trabajo. Porque, o sea, si para mí es más cómodo trabajar así, sí, pero después me vas a venir con una carpeta médica porque tenés, ¿no es cierto?, algún tipo de problema en lo que son las cervicales, ¿no? Pero me es más cómodo, pero... O mucha gente por ahí que tiene la pantalla de visualización de datos a esta altura. La altura tiene que ser a la altura de los ojos. Y vos decís, no, yo estoy cómoda así, pero vos tenés una inclinación, ¿sí? Pues vos tenés que estar en esta postura que es la postura neutra. Si vos estás así, hay una inclinación, ¿sí? Y si vos estás levantando de esta postura neutra, vos haces esto porque la pantalla está más alta, ¿sí? Hay una postura que es forzada, que a lo mejor hoy no te moleste, mañana tampoco, pero en función del tiempo, ¿sí? Si te va a molestar, me vas a sacar una carpeta médica. Entonces también por ahí parte no solamente de las evaluaciones y la cuestión de la ingeniería para la adecuación, sino también de poder implementar capacitaciones en materia ergonómica para que la gente se concientice, ¿sí?, de que lo que está haciendo lo está haciendo mal. Por más que vos me digas, estoy muy cómodo trabajando así, con el tiempo van a aparecer lesiones, ¿sí? ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Bien, se entendió. Bueno, perfecto. Nos estaremos viendo el próximo miércoles, entonces, si Dios quiere, a las 7 de la tarde, ¿sí? Bien, profe. Esperen que no... El miércoles. Stop recording.